La diferencia entre edificar sobre un fundamento firme y otro inestable está en poner en práctica las palabras de Cristo. Atendamos al pastor Darío Silva Silva y sus respuestas sobre la roca. Pastor, mucha gente se pregunta de dónde sale el nombre Casa sobre la Roca. Bueno, ese nombre me lo mostró a mí el Espíritu en oración y ayuno cuando estábamos pensando en organizar esta iglesia. Está tomado directamente del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27, que es la parte final del Sermón del Monte, documento considerado como la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. La conclusión que el Señor da de este sermón es muy sencilla. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí está. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que el cristianismo no es propiamente un sistema religioso, aun cuando tiene elementos religiosos, sino que el cristianismo es más que nada una manera de ser y de vivir. En el Sermón del Monte no está el Señor enseñando religiones, está enseñando vida. Cierto que nos da la salvación eterna. Cierto que ese lugar en el cielo nadie nos lo puede quitar por medio de la fe en Él. Pero cierto también que este libro, la Biblia, se escribió para la tierra. En el cielo no necesitamos Biblia. La utilidad de las Sagradas Escrituras es aquí donde estamos, en este plano natural. Y por supuesto, lo que Jesucristo está diciendo es muy sencillo. Hay que oír sus palabras y luego llevarlas a la práctica. El Sermón del Monte no es sino un adiestramiento para vivir en sociedad. Y hay quienes dicen que si se practicara, no habría necesidad de gobiernos, ni de policía, ni de cárceles, ni de ningún sistema de esos que ponen a la gente como en cintura, bajo leyes, porque en forma natural la práctica del Sermón del Monte llevaría a que la humanidad se entendiera muy bien, a que la armonía social fuera una realidad. Allí está todo lo que debemos saber y practicar, empezando por algo que en Colombia será muy bueno de tomar en cuenta, la justicia social. ¿Por qué Jesús habla de la roca? Porque en las Sagradas Escrituras la roca es un símbolo de Dios mismo. Ahora, ¿ese símbolo de dónde nace? Pues de la propia cultura del entorno del pueblo de Israel. Las Sagradas Escrituras fueron hechas allí en la Tierra Santa, en el Oriente Medio. Es una tierra desértica. Y en el desierto, si estás sobre la arena, te vas a caer. Si estás sobre la roca, vas a permanecer. Y desde tiempos muy antiguos se ha hablado de la roca. Cristo es la roca, Señor, tú eres mi roca, etc. Hace casi 4,000 años hay una experiencia de Jacob cuando parte de Berseba y se encamina hacia Harán huyendo. Y yo creo que podríamos hablar de este asunto para poner un solo ejemplo de cómo esto de la roca, de estar sobre la roca, de construir la casa sobre la roca, viene desde tiempos muy antiguos. Eso fue cuando Jacob tuvo su problema con su hermano Esaú, pastor. Exactamente. ¿Por qué Jacob, entre otras cosas, su propio nombre lo define, es un engañador? Antes de hacerse un hombre espiritual, que es lo que le ocurre en el episodio que ahora veremos, Jacob en realidad cometió una cantidad de bellaquerías con su hermano Esaú, hasta el punto de aprovecharse de que estaba con hambre y venderle o comprarle por un plato de lentejas la primogenitura. De allí es donde surge en Colombia pintorescamente en la política el lentejismo, que llaman lentejos a los que cambian los principios de sus partidos por canonjías que el gobierno de turno les da. Me parece que esa idea vino de don Laureano Gómez en época de muy hirsuta intolerancia política en Colombia. Creo que fue él quien dijo, si no estoy mal, estas son lentejas, si las quieres las tomas y si no, las dejas. Pero no hablemos de política, más bien de Jacob. Y entonces él parte huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar a causa de los atropellos que él ha cometido. Y llega a cierto lugar en el libro de Génesis, el capítulo 28 y a partir del versículo 11. Se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Un hombre que está sin patria, sin familia, sin esperanza, sin dinero,
sin trabajo. Un hombre que prácticamente, como dicen mis paisanos los sopitas con tanta gracia, llevaba una mano atrás y otra adelante. Siempre que estamos en dificultades, anochece. Aquí en la vida de Jacob, dice la Biblia, estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Exactamente en el hebreo la palabra es más bien roca que piedra, aunque para el caso pues creo que no haya problema de interpretación. Observemos cómo cuando su vida anochece, cuando va sin esperanza, cuando es un paria, cuando ha tenido que abandonar su patria, su familia, su trabajo en el campo, lo primero que Jacob hace es reposar sobre la roca. Tiene un alto contenido simbólico este episodio. Lo primero entonces, reposo sobre la roca. Que cuando está anocheciendo en nuestra vida, que cuando estamos desamparados como Jacob, debemos entender, nuestra cabeza se debe colocar sobre la roca. Nuestros pensamientos deben reposar sobre la roca. ¿Qué sucede cuando hacemos tal cosa? Pues aquí se desencadena un proceso que en todas las vidas es igual. Dice Génesis: allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Lo primero que le sucede a quien reposa sobre la roca, a quien deja que sus pensamientos estén sobre la roca, es que obtiene acceso al mundo espiritual. Vivimos tan preocupados con las cosas naturales, con lo que percibimos a través de nuestros propios sentidos de la carne y de la psiquis, que nos olvidamos de nuestro elemento espiritual. Pero cuando reposamos sobre la roca, nuestra mente está clara para tener acceso directo al mundo espiritual. ¿Qué más sucede con Jacob que sucederá con todo el que haga lo mismo? Por ella, es decir, por la escalinata, subían y bajaban los ángeles de Dios. La asistencia de los ángeles, que es uno de los misterios más hermosos de la fe cristiana. Los ángeles son unos seres espirituales que, según el libro de los Hebreos, le ayudan a los creyentes, es decir, a los herederos de la salvación, a salvar obstáculos, a brincar vallas. En momentos de dificultad siempre están con nosotros. Ahora, hoy en día se está mitologizando a los ángeles, se está, diría yo, enseñando una angelología supersticiosa que a estos espíritus les está dando una posición que no tienen y unas funciones de las que carecen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hoy la función de los ángeles es simplemente venir cuando nosotros los necesitamos, pero no son intermediarios entre Dios y los hombres. El único intermediario es Jesucristo, porque Él es Dios hecho hombre. Los ángeles no atienden invocaciones humanas. Yo me limito a pedirlos y el Señor los manda y no necesito darles cartilla porque saben perfectamente lo que deben hacer en caso de necesidad. Pero continuemos viendo las bendiciones que recibe aquí Jacob. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él. Oye, qué cosa tan maravillosa. Aparte de que tiene la asistencia de los ángeles, Jacob tiene la visión de Dios. Jacob ve a Dios en este sueño de tanta revelación espiritual. El que reposa sobre la roca, como tiene abiertos los ojos espirituales, puede ver a Dios. Y no paran allí las cosas, sino que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. No solamente al reposar sobre la roca Jacob ve a Dios, sino que oye claramente la voz de Dios, recordándole: yo le cumplí a tu abuelo Abraham y yo le cumplí a tu padre Isaac y yo mismo te voy a cumplir a ti lo que te prometa. Es una cosa extraordinaria reposar la cabeza sobre la roca. Vamos a seguir mirando algunas cosas más. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será numerosa, te extenderás al norte, al sur, al oriente, al occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Imagínese un hombre que todavía no tiene novia, y seguramente ninguna muchacha lo va a mirar porque fuera de pobre, es un engañador, ha despojado a su hermano, tiene muchas dificultades. No se conoce ni siquiera su nacionalidad allí en Harán. Y Dios le está prometiendo una cosa extraordinaria. Esta tierra la daré a ti y a tus descendientes. Allí están todavía los judíos, en esa misma tierra donde él recostó su cabeza sobre la roca. Y lo más importante de todo es que esta promesa de Dios se ha cumplido de manera maravillosa en el pueblo de Israel, en todo el mundo. Porque así tal como está escrito aquí, en el pasaje que acabo de leer, ellos se encuentran en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, hasta el extremo de que el profesor López de Mesa, como lo he dicho algunas veces y lo repetiría ahora,
llegó a decir que toda la actividad del hombre del siglo XX giró alrededor de 4 judíos. Carlos Marx, creador del socialismo. Sigmund Freud, quien descubrió el psicoanálisis. Albert Einstein, quien desintegró el átomo y descubrió la ley de la relatividad. Y Jesús de Nazaret. En los 4 puntos cardinales de la tierra, los descendientes de este paria, de este vagabundo, de este sin familia, de este sin patria, de este sin esperanza. ¿Por qué? Porque él recostó su cabeza sobre la roca. Luego, ¿qué más dice? Yo estoy contigo. A mí me sorprende y me abruma lo que pasa aquí. Jacob asegura la compañía de Dios. Observa los beneficios de reposar los pensamientos sobre la roca, porque el contenido simbólico de este pasaje es formidable. Él asegura la compañía de Dios. Yo estoy contigo. Pero también asegura, mucha atención, algo importantísimo, la protección de Dios. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces imagínese usted que aparte de tener la visión de Dios, oír la voz de Dios, recibir la promesa de Dios, asegurar la compañía de Dios, tiene por añadidura la protección de Dios. Y como si faltara, se le asegura un regreso en paz, porque allí le ha dicho al Señor, te volveré a traer a esta tierra. Esa tierra de la que tuviste que huir perseguido por tu hermano, esa tierra que tuviste que abandonar en medio de tantas dificultades, es tuya. Yo te volveré a traer a ella para siempre. Pero ¿cómo reacciona Jacob cuando despierta, cuando ya está en sus 5 sentidos? Me parece bien pertinente la pregunta, porque el Evangelio está lleno de soñadores y de videntes. Y no todos los sueños vienen de Dios. Algunos pueden venir de nuestra propia psiquis y no pocos de los demonios. Pero hay casos específicos en los cuales el sueño es una revelación divina. Y es muy importante discernirlo cuando despertamos. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mí la revelación que el Señor me ha dado por medio de este sueño o esta visión? Pues vamos a mirarlo, porque la historia continúa. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Lo primero que se percata Jacob en sus cabales, no dormido, no soñando, es de la omnipresencia de Dios. Él seguramente pensaba en Dios como lo hacemos todavía hoy en pleno siglo XXI y tercer milenio de la era cristiana, en un ser inaccesible, más allá de las galaxias, de las nebulosas, del universo en expansión, que no alcanza a escucharnos por mucho que gritemos. Pero Dios es omnipresente. La Biblia nos enseña que Dios está en todos los lugares, aun cuando no está en todas las cosas. Es una buena diferencia, lugar y cosa. Y entonces él se sorprende en este peladero, en este pedregal, en este desierto. Dios está y yo no me había dado cuenta. Cosa tremenda en nuestra vida diaria, porque nosotros no nos damos cuenta de la omnipresencia de Dios. Y todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer, tiene al Señor por testigo en todos los lugares donde nos encontremos. Pero lo que es más grave es que en el Nuevo Testamento, cuando ya Dios decide hacerse hombre en Jesucristo de Nazaret, todos los que creemos en Él somos templos del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está Dios? En mi corazón. ¿Puedo profanarme a mí mismo como templo de Dios, sabiendo que donde quiera que vaya, Él va conmigo? Tremenda pregunta. ¿Qué otra cosa nos enseña este episodio de Jacob en la antigüedad? Y con mucho temor, dice la Biblia. Oiga, lo segundo que experimenta ya cuando ha despertado de su sueño Jacob es el temor de Dios. Algunas personas se confunden pensando que nosotros debemos temerle al temor. Eso es un absurdo. Los temores son emociones de defensas naturales que Dios pone en nuestra psiquis. El niño, si no le teme al agua, se ahoga; si no le teme al fuego, se quema. Se refiere a los temores morbosos o fobias, como se dice, a los pánicos, a tener fe en el diablo, a creer que Dios no nos protege. Esa clase de temor. El rey Salomón, descendiente precisamente de Jacob, que nos ocupa aquí, fue quien acuñó la magistral máxima. La sabiduría es el temor de Dios. Entonces teme Jacob y dice, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Oiga, puerta del cielo. Donde quiera que nosotros recostemos nuestra cabeza sobre la roca, donde quiera que descansemos nuestros pensamientos sobre la roca,
No importa si está anocheciendo, habrá una puerta del cielo. Curioso que otro descendiente de Jacob, que es Jesucristo de Nazaret, se levantó un día y dijo solemnemente: yo soy la puerta. El que pasa por él obtiene la vida eterna. Jesucristo es la puerta y la cerradura es propiamente la herida en su costado. Sigamos extractando lecciones de este pasaje bíblico, ya que usted me metió en el problema. Dice: a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. El aceite de la unción. ¿Por qué él unge una piedra? Un ser inanimado, un risco, una roca, sobre la cual ha dormido, ha descansado su cabeza, sus pensamientos. Pues es muy simple y elemental, porque la roca es Cristo, el aceite es el Espíritu Santo. Aceite sobre la roca, Espíritu sobre Cristo. Observe cómo después de la experiencia que ha tenido, al recostarse sobre la roca, Jacob recibe el aceite de la unción. Agrega la Biblia: en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Betel significa casa de Dios. Entonces, si es luz y es casa de Dios, llamémosla casa de luz. Todo lugar donde nosotros tenemos una experiencia espiritual con Jesucristo, una experiencia personal con la roca, es exactamente eso, una casa de luz, ya no más un lugar de tinieblas. ¿Qué más sucede entonces aquí? Jacob hace esta promesa. Bueno, empieza a conversar con Dios. Después de haber tenido semejante experiencia tan particular, este desarrapado, este paria, este nómada, sin esperanza, sin destino, sin ruta, sin porvenir, que decide descansar todos sus temores, todas sus frustraciones, toda su desolación sobre la roca, y ha tenido el sueño espiritual, la revelación superior a través de las visiones por las que ha pasado. Después de discernir todas las cosas, entiende lo fundamental, el valor de la oración. Ahora yo voy a conversar con ese Dios que se me ha revelado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Observemos las prioridades de la oración en Jacob. Todos nosotros, o casi todos, para no generalizar, nos vamos siempre a la presencia de Dios para pedir cosas. Jesucristo dijo: no se preocupan sino por la comida, la bebida y el vestido. Oiga bien, lo único que nos preocupa, y las palabras riman, sopa, copa y ropa. ¿Y qué dice Jesús? Si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Aquí Jacob ora muy espiritualmente, porque él no pide primero las añadiduras, sino que primero se asegura de que Dios lo acompañe y lo proteja en el viaje que va a emprender. El reino de Dios y su justicia como prioridad. Y después sí, entonces pide las cosas por las que tiene que atravesar y que necesitará seguramente en su vida. Si me das alimento y ropa para vestirme, si regreso sano y salvo a la casa de mi padre. Y entonces allí tenemos el tremendo poder de la oración cuando la hacemos en forma correcta. Primero lo espiritual, después lo material. Y para concluir, descubre Jacob aquí el secreto de la prosperidad. Y esta piedra que erigí como pilar será casa de Dios, es decir, casa sobre la roca, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. La 10ª parte es el diezmo. En esa época no había normas que le dijeran a la gente que debía diezmar. Y los que pretenden que el diezmo es un asunto de la ley de Moisés, podrían contestarnos por qué razón aquí Jacob está diezmando. Si precisamente Moisés es un descendiente de él que llegó como 400 años después de la experiencia que acaba de relatar la Sagrada Escritura. No, el diezmo es un asunto de fe. Hay un principio en la economía de la vida. Lo practican inclusive hasta en la nueva era y en sistemas no cristianos y en religiones no cristianas, que cuando uno da, recibe. La tarifa que Dios ha puesto dentro del judeocristianismo es la 10ª parte. Y por supuesto,
En ningún lugar las Sagradas Escrituras dicen, si tú no diezmas te condenas y cosas así, porque eso es una imbecilidad y hasta un abuso de manipulación llevar a la gente a que lo tiene que hacer obligatoriamente. No, es algo voluntario, es algo que nace del corazón, pero es real que el que no lo hace tendrá ciertas dificultades económicas y que por el contrario los que se acostumbran a hacerlo son tremendamente prosperados. Por eso los descendientes de este hombre, de Jacob, que colocó su casa sobre la roca y recibió la revelación de la prosperidad económica, que son los judíos, son inmensamente bendecidos con riquezas materiales en todas partes de la tierra. De tal manera que allí tenemos un solo ejemplo, de muchos que se pueden extractar de las Sagradas Escrituras, de cómo Dios quiere que todos edifiquemos la casa sobre la roca y no sobre la arena, porque el cristianismo es una manera de ser y de vivir. Si aplicamos los principios del Sermón del Monte, entonces construimos sobre la roca. Aunque vengan las lluvias torrenciales, aunque soplen los vientos huracanados, aunque se desborden los ríos impetuosos, la casa nunca caerá si está sobre la roca. Pero si por el contrario ha sido edificada sobre la arena, cuando oímos solamente la palabra de Dios y no la llevamos a la práctica, no hacemos de ella un lifestyle, como dijo el doctor Paul Tillich, entonces simplemente somos el fariseo, el sepulcro blanqueado, el religioso, que va a los cultos de su iglesia católica, protestante o evangélica, como sea, y escucha la palabra de Dios, pero después más allá de los muros del templo sigue llevando la misma vida descompuesta. Ese edifica su casa sobre la arena. Así de sencillas son las cosas en cuanto a esta explicación que usted me ha pedido. James Hudson Taylor fue un misionero bautista inglés que desarrolló su ministerio en China en el siglo XIX y con sabiduría dijo: la voluntad de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Seguimos informando.